Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos como cada mañana a nuestro devocional diario. Hoy nos vamos a la preciosa carta de Santiago, concretamente al capítulo 4, el versículo 7. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así como hay fórmulas químicas y fórmulas matemáticas, también, si me permiten, hay fórmulas, principios espirituales que no fallan. Principios que, si los ponemos en práctica en nuestra vida, tendremos victorias, triunfos y tremendas bendiciones en nuestras vidas. Y aquí encontramos una de ellas. Número 1, someternos a Dios. Poner nuestra vida rendida 100% ante los pies de nuestro Dios. No ser egocéntricos, sino más bien todo lo contrario, cristocéntricos. Que Él no tenga que sujetarse y someterse a mi vida, a mis caprichos, a mi voluntad, sino más bien todo lo contrario. Nosotros someternos y sujetarnos a nuestro Dios, sabiendo que su voluntad para nuestra vida siempre será lo mejor. Una vez que me he sometido a Dios, una vez que le he rendido mi vida, todo lo que tengo y todo lo que soy a Él, dice: someteos a Dios, resistid al diablo. En otras palabras, ya no estaré peleando, ya no estaré luchando en mis propias fuerzas, con lo que se llama o se conoce como fuerza de voluntad, sino con el poder de Dios, el respaldo de Dios que mora en mí. Porque la Biblia dice que somos más que vencedores. Y ahora, como estoy sujeto, como estoy sometido a Dios, y Dios mora en mi vida, con su fuerza, con su bendición, con su ayuda, podré caminar en victoria y contrarrestar y desbaratar cualquier maquinación, cualquier plan, cualquier estrategia que el enemigo lance contra mi vida. Y finalmente, cuando me he sometido a Dios y resisto al diablo, huirá de mi vida. No inviertas el orden de esta fórmula espiritual porque no funciona. No puedes hacerle frente a tus tentaciones, a tus luchas personales, a los ataques del enemigo, si primeramente no te has sometido a Dios. Porque la fuerza no fluye de nosotros mismos, sino de nuestra comunión y de nuestra relación con el Señor. Si tú te sujetas a Dios, el Señor te ayudará para que puedas vivir todos los días de tu vida en victoria y no seas una víctima de nada ni de nadie, sino que puedas caminar en victoria y en el poder de Dios todos los días de tu vida. Tienes que resistir al enemigo. En otras palabras, ya no eres una víctima. Ya no tienes por qué volver otra vez a ser un esclavo de aquellos vicios, de aquellos hábitos que te dominaron y controlaron tu vida durante años, sino que ahora puedes someterte al Señor, ahora puedes resistir al enemigo y ahora puedes ver la victoria, la manifestación del poder de Dios todos los días de tu vida. Si esto lo pones en práctica siempre, cada día, desde que te levantas hasta que te acuestas, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Porque la bendición de Dios estará contigo. No tendrás miedo de nada ni de nadie, porque mayor es el que está en ti que el que viene contra ti. Pero recuerda el orden. Número 1, sujetaos, someteos a Dios. Número 2, ahora podrás resistir al enemigo, en el nombre de Jesús, con el poder de Dios que mora en ti. Y finalmente el enemigo terminará marchándose. Probablemente buscará otra estrategia. Vendrá camuflado, vendrá disfrazado de otra tentación o de otra cosa. Pero como ya sabes la fórmula, como ya sabes los principios espirituales para poder vivir en victoria, lo único que tienes que hacer, da igual la tentación, da igual el lugar, la forma, el método que utilice el enemigo, el sistema de Dios siempre funciona. No tienes que hacer algo hoy y algo diferente mañana, porque la palabra de Dios, sus principios son inmutables. Pueden pasar los tiempos, las edades, las modas, los gustos, pero la palabra de Dios es poderosa. Y si tú la pones en práctica en tu vida, vas a ver la gloria del Señor cada día en tu familia, en tus estudios, en tu ministerio y donde quiera que vayas. El Señor nos ha llamado para ser cabeza y no cola. El Señor nos ha llamado para ser más que vencedores y no víctimas, no esclavos de nada ni de nadie. Pero tienes que poner en práctica lo que dice la palabra del Señor. Si tú haces tu parte, no te quepa la menor duda de que el Señor cumplirá con su parte. Y verás, tú mismo lo podrás comprobar, cómo el Señor te respalda, cómo el Señor te bendice, cómo el Señor te abre puertas, te guía. Y no serás, ya digo, una víctima, un esclavo de vicios, de ataduras, de complejos, de miedos, de temores.
sino que estarás siempre por encima y podrás incluso bendecir y ayudar a otras personas que tal vez no saben cómo vivir una vida cristiana victoriosa. Pero recuerda, esa es la voluntad de Dios para todos y cada uno de nosotros, que vivamos vidas cristianas victoriosas, fructíferas, y que la gente pueda ver ese cambio que tú dices que se ha producido en tu ser, en tu interior. ¿Qué te parece si en este día hermoso que el Señor nos está dando de vida, oramos, presentamos nuestras vidas a nuestro buen Dios y le pedimos que nos guarde, como siempre, ¿verdad?, de todo peligro y de todo mal, y podamos someternos a Dios para poder resistir al diablo y que el diablo huya de nosotros. Tú no tienes que tenerle miedo al enemigo, tú tienes que tenerle temor y respeto a Dios, sujetándote a Él y a su palabra. Hay creyentes que están todo el día hablando del diablo, pero nosotros no somos de ese estilo de creyentes. Nosotros queremos hablar todo el día de nuestro Dios y anunciar las virtudes, las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas cuando le conocimos, sacándonos de las tinieblas, de la ignorancia, sacándonos de esos terrenos, de esas cuevas oscuras, espiritualmente hablando, y poniendo nuestros pies sobre la roca y dándonos una vida nueva que queremos compartirla todos los días con la gente que nos conoce y nos rodea. Oramos a nuestro buen Dios. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por este nuevo día de vida que nos das. Gracias porque tú nos enseñas en tu palabra los pasos, las cosas que tenemos que hacer para poder vivir en victoria. Guárdanos, como siempre te pedimos, de todo peligro y de todo mal. Ayúdanos, Señor, en nuestras familias, nuestros estudios, nuestros ministerios, trabajos, a donde quiera que vayamos, que tu gloria nos acompañe y que nada ni nadie se interponga entre tú y yo. Porque gracias te doy, Señor, porque tú me has enseñado a vivir en libertad, en esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Te doy toda la gloria y la honra y te pido todo como siempre, con acción de gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga muy, muy ricamente. Recuerden leer la palabra de Dios cada día, orar cada día al Señor, vivir cerca del corazón de Dios, para que de esa manera tu vida sea una vida victoriosa, una vida bendecida, una vida útil en las manos del Señor y puedas llevar a muchas almas a los pies de Cristo en estos tiempos difíciles y peligrosos en los cuales estamos viviendo. No dejes que el desánimo, una forma incorrecta de hablar, la queja, la duda, etcétera, dominen tu vocabulario, dominen tu vida, sino todo lo contrario. Aprende a vivir como Dios quiere que tú vivas y verás cada día la gloria del Señor en tu casa. Dios te bendiga, mi querido hermano y amigo. Bendiciones. Que tengan todos ustedes un precioso y bendecido fin de semana. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Centro Evangélico Vida Nueva. Es el único canal que tenemos. No tenemos canales con otro nombre, sino con Centro Evangélico Vida Nueva. Activas la campanita y cada vez que estemos emitiendo en directo, y siempre emitimos los cultos de los días jueves y domingos en directo, podrás recibir la palabra en tu propia casa, donde quiera que te encuentres. Que tengan un precioso fin de semana. Oremos los unos por los otros. Gracias a los que apoyan nuestro ministerio para que siga adelante difundiendo la sana doctrina y la palabra de Dios en todas las naciones de la tierra. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos, como cada día, a nuestro devocional diario. Hoy nos vamos a una hermosísima carta que el apóstol Pablo le escribió a los miembros de la iglesia en Galacia. Concretamente la carta es la carta de Gálatas, capítulo 3, verso 18. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La obra de Cristo ha sido tan maravillosa que ha traído una unidad perfecta. Somos nosotros, lamentablemente, los seres humanos, los que con nuestros títulos y denominaciones y clasificaciones producimos, falta de armonía o desunidad en el cuerpo de Cristo. Pero la voluntad del Señor es que todos seamos uno en Cristo Jesús, independientemente si somos hombres o mujeres, de una raza o de otra. Todos deberíamos de sentirnos parte del mismo cuerpo, integrados en el cuerpo de Cristo, como miembros, por supuesto, con nuestras diferencias, pero uno en Cristo Jesús.
Y cuando seamos verdaderamente uno, es decir, cuando estemos perfectamente unidos, dice la Biblia que el mundo creerá que somos sus discípulos. Al mundo le pueden sorprender o le pueden gustar más o menos nuestros cánticos, nuestras reuniones, nuestras actividades, pero realmente lo que impacta es el amor entre nosotros. Eso es algo que el mundo no puede imitar. El diablo no puede imitar el amor de Cristo, porque el diablo es odio, el diablo es desobediencia, el diablo es venganza. Sin embargo, Cristo es amor, es unidad, es gracia, es misericordia, es bondad. Todas esas características se manifiestan o se deberían de manifestar cuando entendemos que a pesar de que somos de diferentes iglesias, de diferentes, digamos, opiniones o posturas teológicas o doctrinales, tenemos que amarnos y respetarnos y aprender a trabajar juntos. Es una lástima ver que a veces líderes desprecian a otros e intentan ponerle la zancadilla, el traspié para que caigan y no prosperen sus iglesias o sus ministerios. Ya sé que es duro lo que estoy diciendo, pero es la pura realidad. Dios quiere que nos mantengamos unidos y no separados, peleados, enfrentados los unos contra los otros, sino más bien todo lo contrario. Ahora, volviendo al texto de Gálatas, durante siglos el pueblo de Israel fue un pueblo, digamos, único, en el sentido de que era el único que había recibido la revelación de Dios, la palabra de Dios, las promesas del Señor. Ellos estaban esperando al Mesías. Las demás naciones no sabían absolutamente nada de la voluntad ni de la palabra de Dios. Incluso en el mismo templo de Jerusalén, que no existe hoy en día, dicho sea de paso, también existían diferencias. Los hombres por un lado, las mujeres por otro. Los sacerdotes podían entrar a ciertos y determinados lugares. Sin embargo, todas esas divisiones en Cristo Jesús se derrumbaron, se vinieron abajo. Ya en una congregación no puede haber cristianos de primera y de segunda. Sé que hay congregaciones que las mujeres se tienen que sentar separadas de sus maridos a un lado y los hombres a otro. Probablemente no han terminado de entender el texto que les acabo de compartir en esta mañana. Ya no hay varón ni mujer, ni judío ni gentil, ni esclavo ni libre, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Oremos para que el Señor traiga unidad y nosotros podamos conservar esa unidad en el vínculo de la paz, como dice la palabra del Señor. He dicho en otras ocasiones, y seguramente ustedes me han oído decirlo, que nosotros no podemos producir unidad. Eso es un milagro que solamente puede producirlo el Señor. Pero nosotros sí podemos y debemos de mantener esa unidad que el Espíritu Santo ha traído a nuestras vidas. Damos gracias al Señor, y permítame que ponga este ejemplo, que dentro de nuestro ministerio, Centro Evangélico Vida Nueva, reina la unidad. Los pastores somos una piña. Puedes hablar con cualquiera de ellos y todos te van a responder exactamente igual, porque todos creemos lo mismo. No hay una lucha, no hay una competencia. Nos amamos, nos respetamos, nos apoyamos los unos a los otros. Somos una sola iglesia, a pesar de que ya somos unas cuantas congregaciones en diferentes partes del mundo. Pero trabajamos con la mentalidad de que somos una sola iglesia. Cuando uno ríe, todos reímos. Cuando uno sufre, todos sufren. Cuando uno es bendecido, todos somos bendecidos o prosperados. Y esa unidad la ha producido el Señor. Y nosotros hacemos todo lo posible por enseñarla y compartirla a los miembros de nuestras congregaciones, enseñarla a todos, a los más jóvenes, a los adultos, para que de esa manera el Espíritu Santo, nuestro Dios, pueda seguir operando y haciendo maravillas entre nosotros. Oremos para que esa unidad sea una realidad y no una asignatura pendiente. Oremos para que se acaben las rencillas, las peleas, las envidias, los celos, que los hay, hermanos. Fue una de las cosas que más me costó aceptar en el ministerio, que hubiera personas celosas, personas envidiosas. Hermanos queridos, todas esas cosas son fruto de la carne, demuestran una falta de madurez y de crecimiento espiritual tremendo, y eso no se puede manifestar entre nosotros. Ya sé que hay a veces luchas entre denominaciones, quién tiene más miembros, quién tiene el local más hermoso, pero esas cosas entre nosotros no existen ni son importantes. Lo importante es levantar siempre en alto el nombre, sobre todo nombre, de nuestro Señor Jesucristo. Que todas la gente se enamoren de Él, lo miren a Él. Y haciendo eso,
la bendición y el favor de Dios nunca va a faltar de nuestras vidas. Oramos en esta mañana juntos al Señor, ¿les parece, hermanos? Para que Dios nos dé un día de victoria, un día bendecido, un día en el que podamos sentir la presencia del Señor y juntos podamos servirnos los unos a los otros. Bendito Padre Celestial, muchas gracias, Dios mío, por el privilegio que nos das de empezar un nuevo día contigo. Ponemos nuestra vida en tus manos. Pedimos, Señor, que hoy nos dirijas, que hoy nos muestres el camino verdadero para no apartarnos nunca de él. Ayúdanos a mantenernos siempre unidos, amándonos, apoyándonos y respetándonos unos a otros. Bendice a tu amada iglesia sobre la faz de la tierra. Quita las rencillas, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas y divisiones. Y que seamos uno para que el mundo crea que tú has hecho una obra maravillosa en nosotros. Ponemos nuestra vida y este día en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos queridos, Dios les bendiga. Nos encontraremos, Dios mediante, mañana en el siguiente devocional. Hasta entonces, seguimos orando, trabajando juntos para que la palabra de Dios corra y sea glorificado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestro devocional diario. Como saben ustedes, a esta misma hora aproximadamente, todos los días, de lunes a viernes, estamos compartiendo con ustedes una pequeña reflexión, una pequeña meditación en torno a un texto de la palabra de Dios y comenzar el día con su ayuda y con su bendición, que creo sinceramente que los tiempos en los que estamos viviendo, tiempos duros, tiempos difíciles, tiempos peligrosos incluso, nos viene muy bien comenzar el día y vivir el día con Dios, porque Él es el único que nos puede fortalecer, Él es el único que nos va a acompañar siempre, en cualquier momento, en cualquier situación. Y por eso hoy quiero volver a compartir el devocional, que en esta ocasión va a estar basado en el Salmo 37, un hermoso salmo que recomiendo que todos ustedes lo lean en cuanto tengan tiempo, porque es un salmo precioso, es un salmo muy bonito, que te va a beneficiar mucho espiritualmente hablando. Pues bien, en este Salmo 37, concretamente en el versículo 23, leemos las siguientes palabras. Por Dios son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Mis queridos hermanos, hemos dicho en muchas ocasiones que si comenzamos a leer la Biblia desde el principio y vamos pasando libro tras libro, página tras página, vamos a encontrar un denominador común. Y es que Dios es un Dios de orden. Puso orden en la creación, en Génesis capítulo 1, capítulo 2. Puso orden en su pueblo, pone orden en su iglesia, pone orden en nuestras vidas. Porque Dios obra, Dios se manifiesta en el orden. El desorden, tanto privado como ministerial, como familiar o de cualquier otra índole, aleja y aparta a Dios de nuestras vidas. Cuando me refiero o cuando hablo de poner nuestras vidas en orden, algunos se preguntarán, ¿a qué te refieres concretamente? Bueno, yo creo que a estas alturas, después de haber leído la Biblia tantas veces y de haber escuchado cientos y cientos de devocionales, sabemos, hemos llegado a la conclusión, lo tenemos más que claro, ¿verdad? Clarísimo, que hay cosas que Dios aborrece, hay cosas que Dios no permite. Tal vez para nosotros son normales, ciertas tradiciones, ciertas, costumbres, ciertas creencias. Pero ya digo, a la luz de la palabra de Dios, tenemos que ser honestos con nosotros mismos y preguntarnos, ¿por qué yo he hecho esto durante toda mi vida? ¿Qué objetivo tiene? ¿De dónde viene esta costumbre, esta creencia, esta tradición? A veces la gente se enfada porque no se respetan sus tradiciones. Pero hay tradiciones que son auténticas barbaridades. También era tradición, hace miles de años, pues crucificar y quemar a la gente en plazas públicas, como si fuera un espectáculo. También era normal en los circos en Roma, pues sacrificar a un montón de personas, viendo cómo los animales se los devoraban, y para ellos en esa época eran cosas normales. La gente pagaba por ir a aquellos horrendos y terribles espectáculos. Menos mal que con el paso del tiempo, pues se dieron cuenta de que aquello eran auténticas barbaridades, auténticas atrocidades que no tenían ni pie ni cabeza. Hoy en día puede ocurrir, y de hecho ocurre exactamente lo mismo. Hay personas que celebran fiestas, personas que hacen cosas, y para ellos son normales. Pero ¿para qué tenemos la Biblia? No es un objeto decorativo.
la Biblia, la palabra de Dios, que solamente hay una y en todas dice exactamente lo mismo, pues ahí encontramos lo que Dios abomina, lo que Dios aborrece y lo que a Dios le agrada. Y una de las cosas que a Dios le agrada muchísimo es ver que nuestra vida está alineada con Él, alineada con su palabra. No intentamos forzar y obligar a Dios a que nos siga a nosotros, a que se adapte a nuestro estilo de vida, sino somos nosotros los que honestamente nos paramos, nos detenemos y nos analizamos a nosotros mismos y podemos llegar a la conclusión de que algo que he creído, algo que tengo en mi casa, algo que he practicado toda mi vida, yo, mis padres, mis antepasados, pues resulta que no es del agrado de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar una decisión drástica, ser radicales. Dios, dice la Biblia, que aborrece, literalmente dice abomina, literalmente dice que vomitará a los tibios, aquellas personas que quieren llevarse bien con todo el mundo, con Dios, con la familia, con los amigos, y hay un momento en la vida en el que tienes que tomar drásticas decisiones y darte cuenta que algunos se reirán, algunos se burlarán de ti y se meterán contigo, porque no entienden los cambios que se han ido produciendo paulatinamente en tu vida. Ahora, si tú quieres vivir una vida cristiana victoriosa y poderosa, pídele al Señor que te ayude a poner en orden tu vida privada, tu familia, tu hogar, tu negocio, todo, que todas tus costumbres, todas tus creencias sean del agrado de Dios, y entonces vas a ver cómo la bendición va a venir sola a tu vida. Hay personas que viven siempre preocupadas, amargadas, frustradas, nerviosas. Llegan incluso a quejarse de lo que tienen, no de lo que no tienen, sino de lo que tienen incluso. Sin embargo, cuando Dios pone orden en tu vida, lo primero que vas a sentir es libertad. Esa libertad que te ayuda a disfrutar de la vida, a tener paz. Y tengas lo que tengas, vivas donde vivas, vas a disfrutar de todo. Vas a ser una persona satisfecha con lo que tienes y no todo el día de mal humor, quejándote, lamentándote, sino más bien todo lo contrario. Eso es lo que va a llamar la atención de muchas personas que te conocen y que te van a preguntar, ¿pero qué te han hecho? ¿Qué es lo que te está pasando? Que te veo diferente, hablas diferente, ya no te quejas como antes, ya no estás todo el día encerrada en cuatro paredes lamentándote. A pesar de tu dolor, de tu enfermedad, de la desaparición de ese ser querido, hay una tranquilidad, hay un equilibrio, hay una paz en tu ser interior. Y todo eso no viene por casualidad. Todo eso es el resultado, el producto de que estás tratando de agradar a Dios y Dios está poniendo en orden tu vida y Dios está bendiciendo tu hogar. Y entonces comienzas a ver puertas abiertas. Antes parece que todo era oscuro. Antes todo era negativo. Ahora vives en la misma casa, con las mismas personas, en el mismo trabajo, pero cuando sales a la calle y te levantas por la mañana, puedes decir, gracias, Dios mío, gracias por la vida, gracias por la comida, gracias por mi familia, gracias incluso por lo que no tengo, gracias por lo que no entiendo. Pero una cosa sé, que tú eres mi Dios y que contigo todo lo puedo. Hermanos queridos, es toda una disciplina. Tal vez lo has hecho en varias ocasiones, pero hoy hay que empezar de cero. Entonces, lo primero, cada vez que te levantes, cada vez que pongas el pie fuera de la cama, decir, Señor, gracias, porque tú estás conmigo, tú me vas a ayudar, yo no estoy sola, tú me vas a acompañar en todo momento y sé que tu bendición está a mi lado. Dios, pon nuestra vida en orden y tú manténla en orden para que la bendición de Dios no deje de fluir a tu vida y pueda ser una bendición para todas las personas que te rodean. Oramos poniendo hoy una vez más nuestras vidas en las manos de nuestro buen Dios. Señor, muchas gracias. Gracias por la vida. Gracias por este día hermoso que nos estás dando. Es todo un regalo. Te pedimos por los que sufren, por los que han perdido recientemente seres queridos. Te pedimos, Señor, por las personas que lo están pasando mal, que invoquen tu nombre, que clamen a ti, que se refugien en ti, sabiendo que tú eres un Dios que oyes, un Dios de amor, un Dios de poder, de misericordia. Ponemos hoy nuestra vida en tus manos, te damos gracias por todo y como siempre te pedimos, Dios mío, guárdanos de todo peligro y de todo mal. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos queridos, Dios les bendiga muy, muy, muy ricamente. Dos cosas antes de despedirme de ustedes hasta el día de mañana. Primero quiero recomendarles, si pueden, que adquieran el último libro que nuestro Dios nos ha permitido publicar, Señales de los Últimos Tiempos. Lo pueden encontrar en Amazon.
un libro que creo que les va a hacer mucho bien y mucho beneficio espiritual. Y en segundo lugar, ya están abiertas las plazas para nuestro primer Congreso Internacional que se va a llevar a cabo el año que viene en los Estados Unidos. Quiero animar a todos ustedes a que hagan un esfuerzo por asistir a ese Congreso que sin lugar a dudas va a ser algo maravilloso. Síganos en las redes sociales, busquen cómo se pueden inscribir, reserven su plaza para que el año que viene, Dios mediante, en el mes de marzo, en el mes de abril, podamos tener un congreso maravilloso donde miles, tal vez de hermanos, miles de diferentes partes del mundo puedan venir para estar con nosotros durante esos días. A partir de hoy ya vamos a abrir las plazas para que todos los que quieran asistir puedan reservarlas. Que Dios les bendiga, que tengan un hermoso y feliz día. Nos encontraremos mañana, si Dios quiere, en el siguiente devocional. Mis queridos hermanos, muy buenos días a todos. Que el Señor les bendiga ricamente. Una vez más, es un placer, un privilegio, el poder estar con todos ustedes a esta hora de la mañana compartiendo el devocional de hoy. Nos vamos al hermoso Salmo 95. Los dos versículos que voy a leer son el 6 y el 7. Y nos dicen lo siguiente: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Dios nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Mis queridos hermanos, aquí el salmista habla con una confianza total y absoluta, porque él conoce al Dios del cual está hablando. Para él, Dios no es un desconocido, como lamentablemente lo es para muchas personas. Él sabe perfectamente que podemos acercarnos a nuestro Dios cuantas veces queramos, con nuestras alegrías y con nuestras penas, con nuestros gozos y con nuestras tristezas. El salmista sabe perfectamente que Dios es como un buen pastor. En aquella época, y también hoy en día, como no, en Israel había muchos rebaños de ovejas y de cabras, muchos pastores que estaban por el monte cuidando a sus rebaños. Estos se jugaban la vida. Ellos tenían que pelear de vez en cuando contra animales salvajes para proteger a sus rebaños, por los cuales estaban dispuestos a perder su vida. Vemos, por ejemplo, a David, que cuando habla con el rey Saúl le dice que él incluso llegó a pelear contra osos y leones, con tal de defender a las ovejas que su padre había puesto bajo su cuidado. Pues bien, el salmista, viendo la imagen de los pastores de su época, que eran capaces de hacer cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio, con tal de salvar a sus rebaños, él dice que podemos acercarnos a nuestro Dios como nuestro buen pastor, pero tenemos que acercarnos dejando a un lado toda arrogancia, todo orgullo, toda soberbia, acercarnos a Dios con humildad, acercarnos a Dios reconociendo que somos ovejas de su prado, reconociendo que todo lo que tenemos, lo tenemos gracias a Él, todo lo que somos, lo somos gracias a Él, y que no hay méritos en nosotros, sino que todos los méritos y toda la honra y todo el reconocimiento se la debemos y se la damos a nuestro Dios. El orgullo es un mal consejero. El orgullo ha destrozado familias enteras. Lamentablemente vemos que el orgullo se ha manifestado desde el principio de los tiempos hasta hoy en día, y me temo que seguirá siendo así. El hombre se cree sabio en su propia opinión, el hombre se cree un pequeño Dios que pueda hacer y decir lo que quiera y no experimentar y no sufrir en carne propia las consecuencias de su orgullo, de su pecado, de su desobediencia. Pero éste se equivoca. La palabra del Señor nos enseña que Dios atiende y salva y bendice y ayuda y levanta a los humildes, pero a los soberbios y arrogantes los mira de lejos. Por eso la actitud con la que nos acercamos a Dios es fundamental. No nos podemos acercar delante de Dios de cualquier manera, creyendo que tenemos a Dios a nuestra entera disposición y que Él tiene que hacer todo lo que yo le diga y como yo le diga y cuando yo le diga. No, mis hermanos, esa actitud tenemos que desterrarla definitivamente de nuestras vidas. Si te acercas a Dios, hazlo bien, hazlo con humildad, hazlo con sencillez de corazón. Porque Dios, ya digo, bendice y honra al hombre y a la mujer humilde, aquellos que se acercan a Él de corazón y no presumiendo de algo o de alguien. El salmo que hemos leído en esta mañana, que se encuentra en el Salmo 95, los versículos 6 y 7, nos dice que somos el pueblo de su prado y ovejas en su mano. Eso nos da una seguridad y una tranquilidad total y absoluta, porque las ovejas no tienen que preocuparse de nada. Para eso tienen a sus pastores. Los pastores buscan buenos pastos,
Los pastores les defienden de peligros que pueda haber por la zona. Los pastores los llevan a donde hay agua. En otras palabras, las ovejas simplemente lo que tienen que hacer es seguir a sus pastores y sus pastores se encargarán hasta del más mínimo detalle. Si nosotros tuviéramos la misma confianza en Dios que tienen las sencillas y humildes ovejas en sus pastores, nuestra vida sería una auténtica maravilla. Y eso es lo que tenemos que hacer, seguir a Dios, fiarnos de Él con todo nuestro corazón, no apoyarnos en nuestra propia prudencia, no agarrarnos a tradiciones y a costumbres inventadas que muchas veces la mayoría no tienen que ver absolutamente nada que ver con la palabra de Dios, sino más bien todo lo contrario. Todas las naciones, todos los pueblos, incluido por supuesto también nuestro país, España, está lleno de tradiciones y de costumbres que muchas veces tienen un origen pagano, que no tiene absolutamente nada que ver con Dios ni con su palabra. Por eso hoy nos vamos a acercar en oración, humildemente a nuestro Dios, a pedirle que nos cuide, que nos bendiga, que nos use, que proteja nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestros estudios, etcétera, etcétera. Pero cuando yo digo vamos a orar, no es que yo solamente voy a orar y acercarme a Dios, sino que ustedes también ahí en su puesto de trabajo, en tu oficina, en tu casa, donde quiera que te encuentres, tú también puedes acercarte a Dios con tus propias palabras, porque Él te escucha, Él te ama, Él es el buen pastor que cuida de todos y de cada uno de nosotros. Por eso les pido a todos y a cada uno de ustedes que si es posible, ahora inclines tu rostro, cierres tus ojos y con total y absoluta humildad, dependiendo de Él como esos niños pequeños que dependen de sus padres para todo, nos acerquemos a Él. Primero, dándole gracias, pero también pidiéndole que hoy nos ayude a mantenernos firmes en victoria y agradando a Dios en todo lo que hagamos y en todo lo que digamos. Oramos entonces juntos a nuestro buen Dios. Padre Celestial, gracias. Gracias porque sabemos que podemos acercarnos delante de ti totalmente con toda confianza, sin intermediarios, sin miedo. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios de amor, que has dado tu vida por nosotros. Y queremos en esta mañana humildemente pedirte perdón por todos y cada uno de nuestros errores y pecados. Límpianos, Señor, y danos un día victorioso, y guárdanos de todo peligro y de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Que tengan ustedes un día lleno de paz, de gozo y de la presencia del Señor. Nos encontraremos mañana en el siguiente devocional. Recuerden que las inscripciones para nuestro Congreso Internacional el próximo año en los Estados Unidos ya están abiertas. Así es que espero que muchos de ustedes puedan asistir y que sigamos orando y apoyándonos los unos a los otros cada día. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Centro Evangélico Vida Nueva, que es el único canal oficial que tenemos. Activar la campanita y de esa manera podrán ver y escuchar nuestras reuniones los días jueves y domingo, siempre en directo.
Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga ricamente. Hoy nos vamos al Salmo 30, escrito nada más y nada menos que por el rey David. El versículo 5 de este hermoso salmo nos dice lo siguiente: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Si observamos la vida de David, desde que es ungido en su casa, delante de su familia, por el profeta Samuel, hasta que ocupa el trono de Israel, no fue nada fácil su vida. Persecuciones, celos, envidias, rechazo incluso por parte de algunos de sus hermanos. Pero en todas estas circunstancias, en todas estas pruebas, el Señor lo guardó, el Señor lo protegió de una manera extraordinaria. Luego, una vez que se convierte en el rey de Israel, también su reinado fue muy complicado. Tuvo muchos problemas dentro de su casa. Por ejemplo, un hijo pequeño se murió. Otro de sus hijos abusa de una de sus hijas. Otro de sus hijos le da un golpe de estado y David tiene que salir llorando y corriendo, subiendo el monte de los olivos para salvar la vida. Es decir, la vida de David no fue nada fácil, como tampoco la fue la vida de José y de otros grandes personajes de la Escritura. Pero vemos que el Señor siempre cuida y protege de su pueblo y de sus hijos. Tenemos que tener la completa seguridad y estar tranquilos, seguros y 100% confiados de que no importa la prueba, la circunstancia difícil que estemos atravesando, el Señor nunca nos va a abandonar. Él siempre estará a nuestro lado, fortaleciéndonos, guiándonos, dando la sabiduría necesaria para poder saber lo que tenemos que hacer en cada circunstancia. Y eso lo vemos en la vida de David y de todos y cada uno de los personajes de la Biblia. Incluso en nuestras propias vidas. Vemos cómo el Señor nos ha cuidado, nos ha fortalecido en medio de todas y cada una de las pruebas por las cuales hemos atravesado. Ahora bien, David y muchos profetas y personajes de la Biblia sabían perfectamente que a veces, por hacer las cosas mal, por apartarnos de los caminos del Señor y dejar de cumplir su palabra en nuestras vidas, las consecuencias son terribles. Y la ira de Dios es tan real como su amor. Algunos no quieren hablar de la ira, del enfado, del enojo que Dios puede en un momento determinado manifestar por una mala actuación por nuestra parte. Pero repito, así como enfatizamos, porque es verdad que Dios es amor, hay momentos puntuales en los que Dios también manifiesta su ira, porque no se están haciendo las cosas bien, porque el pueblo de Dios cayó en idolatría, porque comenzó a adoptar las costumbres paganas de las naciones que les rodeaban, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que dice David en este hermoso salmo? Que la ira de Dios, aunque es real, no es constante, no es permanente. Dice que dura un poco de tiempo. Pero su favor, su misericordia, su gracia dura toda la vida. Imagínense por un instante que fuera al revés. Que su amor fuera efímero, pasajero y que su ira fuera constante y permanente. Ninguno de nosotros podríamos estar en pie. Ninguno de nosotros podríamos estar hoy vivos, adorando y honrando a nuestro Dios. Es verdad que Dios se enoja. Lo vemos cuando destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra. Lo vemos cuando permitió la destrucción del templo de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén fue destruida y saqueada por las tropas del rey Nabucodonosor y cómo fueron llevados al cautiverio por 70 años. Lo vemos cuando mandó el diluvio y en tantas ocasiones. Pero también vemos cómo Dios perdona, cómo Dios restaura. Es un Dios de oportunidades. Es un Dios que ayuda a la gente a reconciliarse con Él. Y cuando hay un genuino arrepentimiento por nuestra parte, el Señor siempre perdona. El Señor siempre ayuda. Por eso, si te has alejado de los caminos del Señor, si lo ves todo negro y crees que tu vida ya no tiene solución, no es verdad. No creas en esas mentiras, porque así como la verdad trae libertad a nuestras vidas, las mentiras esclavizan y nos oprimen y nos asfixian espiritualmente hablando. El Salmos 30, como todos, termina bien.
Empiezan tal vez manifestando su tristeza, su dolor, su congoja. Sin embargo, todos los salmos terminan bien. Y en este salmo encontramos esa expresión que se ha cantado muchas veces: tú has cambiado mi lamento en baile. Dios trajo alegría a la vida de David, a la vida de todos y cada uno de los personajes que se han acercado a él en un genuino arrepentimiento, pidiéndole perdón por sus pecados y queriendo volver a empezar de nuevo con la bendición, el favor y el respaldo de Dios. Dice la Biblia, y lo hemos leído en esta mañana, que por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Es decir, las pruebas que Dios envía a nuestra vida siempre van a ser proporcionales a nuestro nivel de fe y de madurez. Y ellas nos van a ayudar a crecer, a madurar y acercarnos cada día más y más a nuestro Dios. Por lo tanto, David sabía perfectamente de lo que hablaba. Él conocía la ira de Dios, él conocía las consecuencias que trae el pecado, pero también sabía que su Dios había tenido mucha misericordia de su vida y lo había guardado y protegido antes y durante su reinado. Y hoy el mensaje de Dios para tu vida y para la mía es que puede ser que Dios permita circunstancias duras o difíciles, momentos que no entendemos lo que está sucediendo. Pero lo que sí tenemos que tener claro y entender es que nuestro Dios nunca nos va a abandonar. Siempre estará a nuestro lado, fortaleciéndonos, guiándonos y como un buen pastor cuidará siempre de nuestras vidas, hasta del más mínimo detalle. Quiero recordarles las palabras del Señor Jesucristo cuando le dijo a sus discípulos y a todos y cada uno de nosotros: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, de tal manera que si tu hijo te pide un pan, no le vas a dar una piedra, o si te pide un trozo de pescado, no le vas a dar una serpiente, ¿cuánto más mi Padre Celestial os dará las cosas que ustedes necesiten? En otras palabras, Dios no nos va a fallar. Dios no nos va a dar lo que no necesitamos o lo que no le hemos pedido. Dios siempre nos dará lo mejor. Por lo tanto, alimentemos nuestra fe, no seamos personas negativas, quejándonos todo el día, cambiemos nuestra forma tal vez negativa de hablar y miremos la gloria y la grandeza del Señor, porque por la noche durará el lloro, pero a la mañana, dice la Escritura, vendrá la alegría. Y tal vez has pasado momentos económicos, familiares o espirituales difíciles, pero viene la bendición, viene la alegría, viene la restauración espiritual a tu vida. Así que abre hoy tu corazón, tu mente al Señor, para que Él te sorprenda y puedas ver la manifestación del poder de Dios en tu vida y en tu casa. Oramos como siempre, presentando este día a nuestro Dios y poniéndonos como siempre en sus manos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra que nos motiva, que nos impulsa a seguir adelante y a través de ella podemos encontrar las respuestas a todas nuestras interrogantes y preguntas. Guárdanos hoy, Dios mío, de todo peligro y de todo mal. Sigue guiando y pastoreando nuestras vidas como hasta el día de hoy. Y gracias por tu misericordia, gracias por tu fortaleza y gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Ponemos todo en tus manos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos queridos, Dios les bendiga. Les recuerdo que las inscripciones para nuestro Congreso Internacional del próximo año en Estados Unidos ya están abiertas. Gracias al Señor ya se ha anotado, se ha inscrito muchísima gente, pero por supuesto todavía quedan muchas plazas disponibles. Reserve su plaza para que el año que viene esa actividad que nunca hemos realizado de juntar a todos o a la mayoría de los miembros de nuestro ministerio y de nuestra iglesia virtual en ese Congreso Internacional bajo el lema levantémonos y edifiquemos, usted pueda asistir y disfrutar de él. Allí en internet tiene toda la información y espero que puedan asistir y gozar y disfrutar de esa experiencia realmente extraordinaria. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Nos encontraremos mañana, si Dios lo permite, en el siguiente devocional. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Dios les bendiga. Bienvenidos una mañana más a nuestro devocional diario. En nuestras Biblias tenemos 4 evangelios.
Sus nombres son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de ellos fue escrito a un destinatario diferente. Por eso tienen estilos diferentes, historias diferentes, porque intentan presentar a Cristo de formas variadas, para que los que iban a recibir dichos evangelios fueran evangelizados y conocieran quién fue y a qué vino el Señor Jesucristo a este mundo. En esta ocasión, yo he elegido el Evangelio de Juan para compartir con ustedes en este día el devocional. Concretamente en el capítulo 13, el verso 35, encontramos unas palabras muy interesantes de nuestro Señor Jesucristo que nos dicen lo siguiente: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Si pusiéramos todos los cristianos del mundo este versículo en práctica, el mundo ya habría sido evangelizado hace mucho tiempo. Porque el amor es el poder más fuerte que existe. Ya lo dijo Albert Einstein, que no hay una fuerza, no hay un poder más extraordinario que el poder del amor. Eso fue lo que movió a Dios a desprenderse de su amado Hijo. Dice la Biblia, como corazón de la palabra de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense el inmenso amor que Dios sintió por la humanidad, que envió lo más querido que puede tener un padre, que es un hijo. ¿Entregaríamos nosotros a nuestros hijos para que los mataran, los crucificaran, los rechazaran y demostrarle de esa manera a la humanidad que les amamos? Ninguno de nosotros seríamos capaces de hacer eso. Pero Dios sí lo hizo. El amor de Dios no solamente quedó en un sentimiento, en una emoción, en un deseo, sino que fue manifestado desprendiéndose de su amado Hijo, aún a sabiendas que sabía perfectamente todo lo que le iban a hacer y todo lo que le iba a suceder. Pues dice el Señor que si nosotros somos capaces de amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado, la gente se convertiría. La gente sabría que somos sus discípulos. No tendríamos necesidad de hablar tanto, sino que simplemente viendo nuestro estilo de vida, la gente llegaría a la conclusión de que somos discípulos de Cristo. Porque el amor no se puede imitar. El diablo no puede imitar el amor de Dios. El diablo es todo lo contrario al amor. Es odio, es venganza, es resentimiento. Dice la Biblia que es como un ladrón que viene a hurtar, a matar y a destruir. Pero la esencia misma de Dios es el amor. Y si quieren ver una descripción extraordinaria de cómo es el amor de Dios, busquen en la Biblia en 1 Corintios capítulo 13. Y ahí van a encontrar muchas características del amor ágape, del amor perfecto, del amor de Dios, que fue manifestado, como les acabo de decir, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, a veces, lamentablemente, le damos más importancia a las diferencias, a las pequeñas diferencias que nos diferencian los unos de los otros, que a las muchísimas cosas que tenemos en común. Y nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por la carne, en definitiva, en vez de dejarnos llevar por el amor de Dios. El amor de Dios fue lo que nos transformó. Cuando entendimos el amor de Dios, cuando entendimos que Él nos amó de tal manera que murió por nosotros en una cruz, ocupando de esa manera nuestro lugar, nuestra vida fue transformada radicalmente. Nunca más volvimos a ser las mismas personas cuando entendimos el amor de Dios, porque ese es el mensaje central del Evangelio, el amor de Dios, el amor sin límites, el amor que es capaz de dar y no esperar nada a cambio, el amor que es sufrido, el amor que no se goza en las cosas malas, sino al contrario, en las cosas buenas, bíblicas y positivas. Por eso tenemos que pedirle cada día que Dios nos dé ese amor, no solamente para tenerlo, sino para usarlo, para manifestarlo con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, amigos, familiares, vecinos, y que de esa manera, pues ya digo, no sea necesario tantas palabras, sermones y predicaciones,
sino que viendo nuestro estilo de vida, nuestra forma de vida, puedan llegar a la conclusión de que algo extraordinario ha pasado en nosotros. Y entonces tendremos la oportunidad de decirle, es que el amor de Dios nos ha cautivado y nos ha transformado. Lo que el mundo necesita, como decía aquella canción, es amor. Pero no un amor cualquiera. Por eso los griegos tenían varias palabras a la hora de referirse al amor. Pero la Biblia habla del amor perfecto, del amor puro, del amor que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor. El amor de Dios es un amor perfecto y es lo que las familias, las iglesias, los ministerios, el hombre, en definitiva, necesita para poder vivir en victoria, agradando a Dios con nuestras palabras, pero sobre todo con nuestras acciones. Ya lo dijo el Señor Jesucristo, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. La pregunta es, ¿nos estamos ya amando con ese amor? Bueno, yo creo que hacemos todo lo posible, ¿verdad? Y le pedimos cada día al Señor ayuda para poder manifestar ese amor, pero creo sinceramente que nos falta mucho. Todavía hay muchos prejuicios, muchas barreras, mucha carne en nosotros para poder decir que ya nos estamos amando con el amor con el que Dios nos ha amado a todos y a cada uno de nosotros. Lo he dicho en varias ocasiones y lo vuelvo a repetir hoy. Si entre nosotros se manifestara más ese amor, no habrían problemas, divisiones, celos, envidias. No habrían tantos problemas como ha habido, sino que todo sería una maravilla. Porque el amor de Dios cambia, el amor de Dios llena, el amor de Dios nos ayuda a aceptar al otro, aunque sea diferente a nosotros, aunque alabe y adore y se exprese de una forma completamente distinta a la nuestra, pero el amor cubre, el amor nos ayuda a aceptar, el amor nos ayuda a perdonar, el amor nos permite trabajar juntos, aunque seamos de diferentes, digamos, posturas u opiniones teológicas. No juntó el Señor Jesucristo a diferentes personas en el grupo más íntimo de sus discípulos para que aprendieran a trabajar unidos y para que aprendieran a aceptarse los unos a los otros. Pidámosle cada día al Señor ese bautismo de amor, porque eso es lo que realmente necesitamos y eso es lo que realmente va a conmover al mundo y eso es lo que va a derretir el corazón más endurecido. Cuando la gente vea que les amamos, aunque no sean como nosotros, aunque no vengan a nuestras congregaciones, pero les amamos como Dios les ama, entonces las cosas serán muy distintas. Oramos en esta mañana juntos a nuestro Dios, pidiéndole ese amor y que podamos poner siempre, cada día, su palabra en práctica en nuestras vidas. Señor, muchas gracias, porque una vez más nos permites reflexionar en torno a tu palabra. Te pedimos que ese amor perfecto, ese amor tuyo, se manifieste a través de nuestras vidas, de nuestras acciones, de nuestras palabras, que podamos ser un ejemplo en ese aspecto. Y ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica. Sin tu ayuda es imposible poner en práctica esta palabra, este mandamiento. Guárdanos hoy, como siempre te pedimos, de todo peligro y de todo mal, y sigue bendiciendo y usando nuestras vidas para la extensión de tu reino. Ponemos todo en tus manos con acción de gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y recuerden que Dios es amor, y que Dios nos ama, y que gracias al amor de Dios estamos vivos y podemos estar aquí predicando y sirviendo al Señor. Recuerden también, como ya lo vengo diciendo hace algunos cuantos días en los devocionales, que el próximo Congreso Internacional que queremos llevar a cabo en los Estados Unidos, por primera vez todos juntos allí, se va a llevar a cabo, Dios mediante, el año que viene en Estados Unidos, y ya las plazas están abiertas para que reserven su plaza, se inscriban y podamos juntarnos cientos y por qué no miles y miles de hermanos de todo el mundo, ¿verdad? Para estar durante esos días recibiendo de la palabra, conociéndonos y dando gloria al Señor por todo lo que hemos aprendido en estos años y por todo lo que hemos recibido desde aquellos días en el que nos conocimos en los tiempos de la pandemia. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Nos encontraremos, Dios mediante, en el siguiente devocional. Les deseo a todos ustedes que tengan un precioso fin de semana, un hermoso día. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Centro Evangélico Vida Nueva, para que de esa manera puedan ver en directo los cultos que realizamos aquí
en las Islas Canarias, los días jueves y los días domingos. Dios les bendiga. Gracias por apoyarnos, gracias por seguirnos y gracias por orar por nosotros. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos a nuestro devocional diario. Hoy nos vamos a la carta del apóstol Pablo a los Corintios, concretamente en 1 Corintios capítulo 2, el verso 14. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En esta porción de esta carta hermosa, escrita por el apóstol Pablo a esta congregación en la ciudad de Corinto, Pablo habla de dos tipos de personas. La persona natural, la persona que no ha tenido un encuentro con Cristo, la persona que no ha nacido de nuevo y por consiguiente no tiene al Espíritu Santo de Dios morando en su vida, y la persona espiritual, que es la persona que sí ha nacido de nuevo, la persona que tiene dentro de sí al Espíritu Santo y por consiguiente puede entender las cosas espirituales y al mismo tiempo es guiado por el Espíritu Santo y tiene una ventaja por encima del hombre natural, que dice la Biblia que no puede discernir ni entender las cosas del Espíritu. Y además la actitud del hombre natural es completamente diferente a la actitud del hombre que ama a Dios, que quiere obedecer al Señor y cumplir con su voluntad en su vida. La pregunta es, ¿a qué tipo de persona pertenece usted? ¿A la persona que tiene a Dios en su corazón, que ha renunciado a la idolatría, al pecado, a todas las cosas que no agradan y honran al Señor? ¿O al grupo de personas que son los que van por ese camino ancho que dice la Biblia que lleva directamente a la perdición? Cada uno de nosotros tenemos que tomar en un momento puntual de nuestra vida una decisión muy importante. Una decisión que va a afectar nuestro presente, nuestro futuro y la eternidad. Si usted recibe hoy a Cristo como el único y suficiente Salvador personal que usted necesita en su vida, usted va a nacer de nuevo. Su nombre va a ser inscrito en el libro de la vida. Y el Espíritu Santo de Dios lo va a guiar todos los días de su vida. Y lo va a iluminar y le va a ayudar y a orientar para que usted cuando lea la Biblia y ore y busque la voluntad de Dios para su vida, usted pueda entender y discernir qué es lo que Dios está haciendo. Si por el contrario usted rechaza el Evangelio y no quiere saber nada de Dios, de su palabra, de su voluntad, etcétera, etcétera, usted no va a poder nunca entender las cosas que Dios está haciendo, sino va a entrar en crítica, va a entrar en juzgar, en cuestionar, en hablar mal negativamente, porque no entiende lo que está sucediendo. Hoy en día, más que nunca, necesitamos discernimiento espiritual, porque hay cantidad de cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor cada día, diariamente, que si usted no tiene una percepción espiritual y no es capaz de discernir espiritualmente lo que está sucediendo, pues no va a entender absolutamente nada. Hay conflictos, hay guerras en lo natural que son un reflejo de lo espiritual. Siempre lo he dicho y lo he enseñado, que la mayoría de las cosas que ocurren en la dimensión natural tienen un trasfondo espiritual. Pero si usted no es una persona que tiene el Espíritu de Dios, no tiene la vida de Dios morando en usted, difícilmente, por no decir imposible, usted no va a entender absolutamente nada. Va a caer en la trampa, va a caer en el error, se va a dejar manipular por las noticias muchas veces envenenadas que nos dan los medios de comunicación y que intentan moldear nuestro pensamiento, que intentan moldear y dominar nuestro vocabulario y todas las acciones y todas las palabras que pronunciemos. Por lo tanto, es de vital importancia que pongamos nuestra vida en las manos del Señor y le pidamos: Señor, abre mis ojos, dame discernimiento espiritual, dame luz, para que yo pueda entender lo que está sucediendo y pueda discernir a la luz de la información bíblica, de tu palabra, de la Biblia, lo que está sucediendo, y así de esa manera prepararme para poder afrontar estos últimos tiempos
en los cuales nos ha tocado vivir. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento muy interesante que nos relata la historia del profeta Eliseo, un hombre que en un momento determinado ve rodeada toda su casa de enemigos que vienen a destruirlo, a acabar con su vida. Él tenía un siervo que lo ayudaba en sus quehaceres diarios, que era una persona carnal. Y aquí podemos ver la diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual. Giesi teme porque no entiende lo que está sucediendo. Sin embargo, Eliseo ora y le dice: Señor, ábrele los ojos. ¿Es que acaso era ciego? ¿Es que acaso no podía ver? No se refería a los ojos naturales con los cuales podemos ver el mundo natural, una silla, una mesa, una persona, una montaña, etc., sino a los ojos espirituales. Y cuando ora por él y el Señor le abre los ojos espirituales, él se da cuenta que hay más ayuda de parte de Eliseo que los que vienen contra él. Él se da cuenta de que hay una protección sobrenatural, una protección espiritual que con los ojos naturales no se podía percibir, no se podía ver. Eso es lo que tenemos cada día que pedirle al Señor. Señor, abre mis ojos para que seamos entendidos en los tiempos y podamos discernir las cosas del Espíritu y no entrar, como dije anteriormente, en crítica, en víctimas de los medios de comunicación, que todos hablan igual, todos opinan igual y parece que hay que hacer como los borregos, que hay que seguir una línea que otras personas nos han trazado, y si nos salimos de ese patrón, si nos salimos de esa conducta y comportamiento, parece como que somos bichos raros. Mis queridos hermanos y amigos, estamos viviendo tiempos muy interesantes donde en el mundo espiritual se están produciendo cambios tremendos. Hay toda una revolución, si me permiten, en el mundo espiritual que está afectando cada día lo que vemos y oímos con nuestros oídos y vemos con nuestros ojos. Por consiguiente, no seamos ignorantes, no escondamos la cabeza bajo tierra, no miremos hacia otra parte, porque el creyente tiene que estar preparado y tiene que saber cómo actuar y cómo comportarse y cómo hablar en estos tiempos difíciles y peligrosos en los cuales nos ha tocado vivir. Repito, la Biblia habla del hombre natural que no entiende, que su actitud no es la correcta, y el hombre espiritual que ha nacido de nuevo y que tiene el mismo espíritu que Cristo tuvo durante su vida morando en su corazón, y que éste a su vez le permite recordar, entender, discernir, comprender lo que está sucediendo a su alrededor. Hermanos queridos, no alimentemos nuestra mente con noticias manipuladas, no alimentemos nuestra vida con las cosas que nos están tratando de meter casi a la fuerza en nuestras mentes, porque si hay un área de nuestra vida que Dios quiere trabajar y tiene que trabajar en ella, es nuestra mente, nuestros pensamientos. Lamentablemente hay muchos creyentes, sí, creyentes, que todavía su mente no se la han entregado al Señor, no se han renovado espiritualmente. Y también el apóstol Pablo, pero en otra carta, en esta ocasión, la carta escrita a la iglesia, a la comunidad en Roma, les dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que de esta manera podáis comprobar cuál es la buena, santa y agradable voluntad de Dios para nuestras vidas. No os conforméis a este siglo. En otras palabras, no seamos un borrego más de la manada, sino permitamos que el Espíritu Santo de Dios limpie nuestra mente y nuestros pensamientos y ponga en nosotros los pensamientos y la mente de Cristo, para que de esa manera, en estos tiempos en los que Dios nos ha colocado para vivir, marquemos una diferencia. Y si hay que ir contra la corriente, y si hay que ir en contra del sistema establecido, estamos dispuestos, porque aquí de lo que se trata no es de agradar a los hombres, agradar a mamá, a papá, a la familia, sino agradar a Dios. Y eso implica valentía, eso implica mucho conocimiento bíblico, porque no cabe la menor duda de que hoy en día no es nada fácil para una persona que quiere tomarse en serio su cristianismo y su comunión y su relación con el Señor, vivir una vida cristiana victoriosa y poderosa. Pero es posible si abrimos nuestra mente a lo que hay que abrirla y la cerramos a lo que hay que cerrarla. Oramos poniendo, como siempre, nuestras vidas y este nuevo día que recién está comenzando en las manos de nuestro buen Dios.
Gracias, Señor, por tu palabra que nos aviva, que nos ilumina, que nos fortalece cada día la fe, para que podamos discernir los tiempos y seguir adelante caminando en victoria con tu bendición y con tu respaldo. Guárdanos como siempre te pedimos, Dios mío, de todo peligro y de todo mal, y danos un día lleno de bendición y danos muchos discernimiento espiritual y sabiduría para poder discernir y entender estos tiempos en los cuales vivimos. Ponemos nuestra vida en tus manos y todo lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga muy ricamente. Les deseo a todos ustedes un inicio de semana bendecido. El Señor es bueno, para siempre es su misericordia, y Él cada día nos enseña y nos habla de una manera clarísima para que no seamos víctimas de nada ni de nadie, sino que vivamos, como dice la Biblia, siendo más que vencedores por medio de aquel que nos amó, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que las inscripciones, las plazas ya están abiertas para nuestro Congreso Internacional el próximo año en los Estados Unidos. Toda la información la pueden conseguir en nuestra página web, la forma de inscribirse, de reservar su plaza en mividanueva.org. Esa es nuestra página web, la cual les animo a que visiten de vez en cuando. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos a nuestro devocional diario. Hoy nos vamos a Primera de Juan, concretamente al capítulo 5, el verso 4. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Mis hermanos, Dios nos ha capacitado desde el día que recibimos, desde el día que aceptamos al Señor Jesucristo en nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador personal. Él nos capacitó para vivir una vida cristiana victoriosa y no volver nunca más a ser víctimas de nada ni de nadie. No tener que depender de ningún tipo de sustancia, de ningún tipo de experiencia, porque en Cristo estamos completos y no necesitamos fuera de Él buscar absolutamente nada, porque todo lo que tú necesitas para poder mantenerte firme, para poder crecer, desarrollarte y avanzar como creyente, todo lo que tú necesitas, ya el Señor te lo dio. Solamente es cuestión de ir descubriendo poco a poco todas las capacidades espirituales que el Señor te ha dado, todas las herramientas, si me permites utilizar este término, para que tú puedas vencer las tentaciones, para que tú puedas conocer más de Él y servirle con efectividad en su reino. Tienes que alimentar tu fe. ¿Y cómo se alimenta la fe? Bueno, en primer lugar, descartando todo aquello que no te beneficia. Amistades, películas, lugares y muchas cosas que tú podrías ir enumerando que han sido un obstáculo en tu vida. La palabra de Dios dice que la fe viene por oír, y por oír la palabra de Dios. Esto significa que cada día tienes que alimentarte con la palabra del Señor. Y qué bendición tan grande poder tener la palabra de Dios. Todo lo que el Señor quiere que sepamos en nuestros propios idiomas. Ya sé que hay personas que dicen por ahí que la Biblia no ha sido bien traducida, que las versiones que tenemos no reflejan la realidad de los textos originales. Bueno, es verdad que hay una realidad, y es que cuando se traduce algo, pues puede perder algo. Pero, mis queridos hermanos, las versiones, las Biblias que tenemos, nos han transformado la vida. Claro, es hermoso conocer las lenguas originales, tanto el hebreo como el griego, pero eso no significa de que usted no pueda leer la Biblia en su propio idioma, en inglés, en español, en alemán, japonés o en el idioma que sea. Porque detrás de cada letra, detrás de cada palabra, cada parábola, cada historia, está el poder de Dios. Y como el Señor honra a los que le honran y bendice a las personas que se esfuerzan y que diligentemente cada día buscan un tiempo a solas para estar con el Señor estudiando y escudriñando las Sagradas Escrituras, el Señor te va a bendecir y te va a hablar a través de esa Biblia en tu propio idioma, en la versión que tengas, para que puedas conocerle y prepararte y servirle cada día mejor. Así que no prestes atención a esos que dicen que las versiones o las Biblias que tenemos no sirven porque han sido muy mal traducidas. No les prestes atención a esas personas
que dicen o hacen ese tipo de comentarios porque, repito, aunque en las traducciones se puede perder algo tal vez del significado, de la profundidad del tema o de la palabra en un principio, eso no significa de que la Biblia que tenemos la tenemos que descartar y no sirve para nada. Todo lo contrario. Todo el conocimiento bíblico, toda la fe que tenemos ha sido alimentado durante años y años con las Biblias que tenemos. Así es que te animo a que la leas, a que la memorices y sobre todo a que pongas en práctica todos los principios, a que pongas en práctica todos los consejos y todo lo que el Señor te enseña y te muestra a través de ella. Por lo tanto, no hay excusas para vivir una vida cristiana estancada, carente de crecimiento, sino más bien todo lo contrario. Repito, Dios nos ha capacitado para poder vivir vidas cristianas victoriosas. Cuando este mundo se desmorona y vemos que va de mal en peor, nosotros podemos ir de victoria en victoria, de gloria en gloria y de bendición en bendición. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. No es casualidad que tú hayas llegado al conocimiento de la verdad, que hayas llegado al punto de entregar tu vida al Señor Jesucristo. Hay millones de personas en el mundo y tú has tenido el privilegio y el honor de poder conocer la verdad, de tener la palabra de Dios en tu mano y de empezar una vida nueva, una vida que no tiene límites, es una auténtica aventura, una vida nueva que es la vida de Cristo en ti. Y esto es realmente algo maravilloso y por lo cual tenemos que estar constantemente agradecidos a nuestro buen Dios. Vives seguramente rodeado de personas inconversas, rodeado de personas que no creen en Dios, de personas que tal vez se meten contigo y se burlan. Pero no tienes que tomarte esto a mal, sino todo lo contrario. Eso significa de que ya se han dado cuenta, ya se han percatado de que algo maravilloso ha ocurrido en tu vida. Por eso a veces te atacan, se burlan, se ríen, porque no entienden, porque no saben realmente lo que ha ocurrido, pero para eso estás tú, para explicarles y decirles con paciencia, con mansedumbre, con mucha sabiduría, lo que ha ocurrido en mi vida. No es un cambio religioso, no es que me he metido en una secta que me están ahora comiendo la cabeza, y no. Tienes que explicarle, ya digo, con mansedumbre, con sabiduría, con mucha paciencia, lo que ha ocurrido en mi vida. Sé que no lo puedes entender porque una experiencia personal es muy difícil a veces de poder transmitirla a otras personas que no la han tenido con palabras. Pero sí deberías de decirles, Cristo ahora es mi Señor y mi Salvador. Lo he bajado de la cruz, lo he quitado del apareo, de la estampita que algunos llevan en los bolsillos o en las carteras, en sus pantalones o en sus bolsos. Y ahora Cristo está sentado en mi vida. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Ha perdonado todos y cada uno de mis pecados. Ha puesto paz, ha puesto gozo, está poniendo cada día equilibrio y orden en mi vida. Y es normal que muchos no lo entiendan y te ataquen, pero los que sembraron con lágrimas, dice la palabra, con regocijo segarán. Ora por ellos, ora por esas personas, bendícelos. Y así como seguramente alguien oró por ti en su momento, ora tú ahora por esas personas, para que lleguen algún día a tener la misma experiencia maravillosa del nuevo nacimiento que tú has tenido con el Señor. Recuerda, tu fe no es algo cualquiera. Tu fe dice que ha vencido al mundo. Esa fe es un regalo que Dios te ha dado, pero tienes que cuidarlo, alimentarla y usarla sabiamente para que tu fe te ayude no solamente, ya digo, a mantenerte firme en los caminos del Señor, sino que puedas progresar y avanzar y cada día estar más enraizado y firme y estable en los caminos del Señor. Llevará tiempo llegar a un nivel de madurez como el que el Señor demanda y pide de cada uno de nosotros, pero día a día es un trabajo diario, es una disciplina constante y permanente. Vamos a poder mantenernos firmes en los caminos del Señor y vamos a poder ayudar a otras personas que, aunque no te lo digan, aunque no lo hablen abiertamente, pues seguramente también tienen sus problemas y sus dudas y sus luchas y sus preocupaciones. Es increíble cómo han proliferado los canales de santería, de brujería, de
consulta del tarot, etcétera, porque la gente no sabe a qué recurrir, a qué agarrarse. Pero nosotros, gracias a Dios, ya no tenemos que recurrir a todas esas cosas, a esas prácticas totalmente opuestas a la palabra de Dios, sino que ahora tenemos a nuestro Dios de nuestra parte, viviendo en nosotros, y Él nos ayuda para poder también ayudar y bendecir a otras personas. Tómate en serio tu comunión y tu relación con el Señor. No pierdas el tiempo en cosas que no edifican. Sé selectivo y arranca de tu vida hábitos, palabras, costumbres, actitudes que no te van a beneficiar en tu crecimiento y en tu desarrollo espiritual. Pon tu mirada solamente en el Señor. Habla con Él cada día. Lee su palabra. Busca un lugar donde pueda ser alimentado, donde pueda ser tratado por el Señor, que es un aspecto y algo muy importante en la vida. Ser tratados por el Señor, para que el Señor vaya quitando poco a poco de nuestra vida todo ese polvo del camino que se ha ido pegando, en este caso no a nuestros pies, sino a nuestra alma, a nuestro comportamiento, a nuestro carácter. Y puedas cada día pues ir cambiando, ¿verdad? Y cómo Cristo se va formando en ti, hasta llegar a convertirte en todo un hombre, en toda una mujer de Dios, que pueda ser un canal de bendición para muchas personas. Oramos en esta mañana poniendo nuestras vidas una vez más en las manos del Señor. Confiamos plenamente en Él. Sabemos que la obra que Él ha comenzado a hacer en nosotros, nada ni nadie la va a poder detener, pero una gran parte está de nuestra cuenta, de nuestra responsabilidad, lo cual significa que yo tengo que invertir tiempo en mi desarrollo y crecimiento espiritual. Y sé que muchos de ustedes lo están haciendo. Y animo a los que están fríos, apartados del Señor. Animo a los que están enredados nuevamente en las cosas de este mundo, a que se liberen de esas cosas y vuelvan otra vez a los pies de Cristo, a tomarse en serio su comunión y su relación con el Señor. Oramos. Padre, gracias por este nuevo día de vida que nos das. Gracias por tu palabra viva, eficaz, poderosa, que nos está cambiando la vida cada día. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu paciencia, tu gracia, tu misericordia, por tu amor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo y harás en nuestras vidas. Pedimos por todos los amigos, parientes, conocidos, compañeros de trabajo, de universidad o donde quiera que se encuentren, que dudan, que se ríen, que se burlan, Señor. Toca sus corazones para que también puedan comprender las maravillas que tú has hecho en nosotros y ellos y ellas también puedan nacer de nuevo y experimentar el gozo enorme de la salvación. Ponemos nuestra vida en tus manos. Guárdanos hoy también, Señor, de peligros, de tropiezos, de tentaciones, y danos un día victorioso y que podamos alimentar nuestra fe para poder seguir adelante sirviéndote. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, siguen todavía por ahí de vez en cuando apareciendo canales con mi nombre, y lo hemos dicho ya muchas veces, que el único canal que tenemos oficial es el que se llama Centro Evangélico Vida Nueva. Yo no tengo un canal con mi nombre, José Manuel Sierra Páez. Es alguien que ha abierto un canal. Yo no tengo nada que ver con eso. Por lo tanto, no se dejen engañar ni seducir por personas que simplemente a veces con otras intenciones pues abren canales con la excusa de que quieren que la gente oiga la palabra. Bueno, pues si tienen tanto deseo de que escuchen la palabra, invítenles a que se suscriban y sigan nuestros canales, tanto en Facebook como en YouTube, que se llaman, repito, Centro Evangélico Vida Nueva. Y quiero seguir animando a todos los que quieran asistir el próximo año a ese congreso internacional que queremos llevar a cabo en los Estados Unidos, a que se metan en nuestra página web, mividanueva.org, y busquen la información de ese congreso para que el año que viene puedan ya tener su plaza reservada y disfrutar de ese tiempo maravilloso.